Proverbios 3, 9 al 10, dice la palabra de Dios. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. En esta ocasión vamos a continuar con la segunda parte del tema que iniciamos la semana pasada, principios fundamentales sobre la administración adecuada del dinero y el manejo de las finanzas. La semana pasada observamos 3 principios en ese sentido. A ver si recuerdan. ¿Cuál es el primer principio? Todo ha sido creado para la gloria de Dios. El segundo principio, Dios es el dueño de todo. Tercer principio, nada nos pertenece. Solo somos administradores de los bienes de Dios. Si repetimos eso, ya aplicándolo de manera personal a nuestra vida, podríamos decir que el propósito primordial de todo lo que tenemos es que sea útil para servir a los propósitos de Dios. Que todo lo que tenemos sea útil para servir a los propósitos de Dios. ¿Cómo estamos utilizando nuestros recursos y nuestros bienes? ¿Cómo estamos utilizando las cosas que el Señor nos ha dado para que sean útiles para Él? En el día de hoy vamos a adicionar un cuarto principio a este grupo, de manera que podamos tener 4 principios estables sobre los cuales poder edificar de forma sólida todo el consejo de Dios sobre las finanzas. La semana pasada hablamos de 4 principios, solo que el cuarto era la ley de la 10ª parte, pero ese va a ser el quinto hoy, porque este cuarto lo vamos a introducir dentro de los fundamentos. Y este cuarto principio dice, que ya lo aprendimos cuando iniciamos el libro de Santiago, todo lo bueno proviene de Dios. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y el libro de Deuteronomio, capítulo 8, verso 18, dice, recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para producir esa riqueza. De manera que cualquier cosa que podamos lograr o obtener en cuanto a recursos económicos y o materiales, ¿de dónde lo recibimos? De Dios. Y esto nos ayuda como un antídoto contra el orgullo, contra la arrogancia, contra la vanagloria. Todo ha sido creado para la gloria de Dios. Todo es de Dios. No tenemos nada. Somos mayordomos. Y lo que hemos recibido, lo hemos recibido del Señor. Y entonces, ¿de qué hemos de gloriarnos? Ya vamos a continuar entonces con el quinto principio donde nos quedamos la semana pasada, que era la ley de la 10ª parte o la ley del diezmo. Hay una imagen que quisiera proyectarles de alguien que tal vez ustedes han escuchado en el pasado. Ese señor se llama John D. Rockefeller. Y ese señor fue el primer multimillonario de los Estados Unidos de América. Él dijo en una entrevista, sí, yo doy el diezmo. Y me gustaría contarles cómo comenzó todo. Desde niño yo tuve que comenzar a trabajar para ayudar a mi mamá. Mi primer salario fue de $1.50 por semana. Después de la primera semana de trabajo llegué a casa con $1.50. Mi madre
colocó el dinero en su regazo y me dijo que ella sería muy feliz si yo diera la 10ª parte de ese dinero al Señor. Yo lo hice y a partir de aquella semana hasta hoy he diezmado cada dólar que Dios me confió. Y yo quiero decir que si no hubiera dado el diezmo del primer dólar que gané, yo no habría dado el diezmo del primer $1,000,000 que gané. Diga a sus lectores que enseñen a sus hijos a diezmar. John D. Rockefeller fue un multimillonario, los precursores del petróleo en Estados Unidos. Busque la serie de Magnates en Nat Geo, me parece que está. Aquí hay una segunda imagen. ¿Usted conoce alguno de esos productos? Galleta Oreo, queso Filadelfia. Y bueno, ¿y qué tiene que ver eso? Este señor llamado James Lewis Craft nació en una zona rural en Canadá y comenzó a trabajar en un negocio de comestibles. Era una empresa de quesos. Por medio de un viejo método de ensayo y error, desarrolló una técnica de pasteurización del queso que lo mantenía sabroso y aumentaba su durabilidad. La empresa creció rápidamente y sus negocios aumentaron durante la Primera Guerra Mundial, cuando el gobierno de Estados Unidos envió sus quesos procesados para alimentar a sus tropas. Kraft no solamente trabajaba en la alimentación física, sino que se preocupaba aún más por divulgar el alimento espiritual. Quería que otras personas conocieran al Dios que él había conocido y se esforzaba como profesor de escuela bíblica y además era un diezmador fiel. Contribuía con la construcción de iglesias en áreas menos privilegiadas para que la palabra de Dios pudiera alcanzar a los menos favorecidos. Ese es el señor Kraft, un fiel diezmador. Y finalmente hay una tercera persona. ¿Ustedes conocen a ese señor? Ese señor se llama William Colgate. Fue un empresario inglés que nació el 25 de enero de 1783 en Reino Unido. Y con tan solo 16 años de edad, se ganaba la vida recorriendo la calle vendiendo jabones en una cajita de madera colgada al cuello. En una ocasión, él se arrodilló con su cajita de jabón y le oró a Dios diciendo: Señor, si me sacas de esta pobreza, te prometo que durante toda mi vida te daré a ti la 10ª parte de todo lo que gane. En 1806, William Colgate descubrió la fórmula de la crema dental que usted tiene en su casa e introdujo los tubos de pasta de dientes que hasta la fecha se comercializaban en polvo y en tarros. Su fidelidad y dedicación a Dios le hizo prosperar y triunfar como empresario. Después de comenzar a dar el 10% de su diezmo, continuó dando el 20%, luego daba el 30%, luego daba el 40%, luego el 50%, y así hasta que llegó a dar el 90% de todas sus ganancias. Colgate fue considerado el hombre más rico, sobreviviendo con apenas el 10% de sus ganancias. Fue alguien que apoyó a hombres de Dios para que se pudiera llevar el mensaje de salvación a muchas naciones. La Universidad Colgate lleva su apellido en reconocimiento a su labor como benefactor. Además, ayudó a organizar varias sociedades bíblicas, inclusive la American Bible Society en 1816. Estos 3 hombres fueron hombres que fueron fieles al Señor con sus diezmos. Y aquí nos surge una pregunta. ¿Qué hubiera sucedido con estos hombres si no hubieran sido fieles administradores de los recursos que Dios le confió?
hubieran sido tan grandes como lo fueron, sus empresas, sus multinacionales, hubieran estado hoy en día vivas, estuvieran hoy todavía esas empresas siendo grandes emporios. No tenemos esa respuesta, pero es una pregunta en la que debemos reflexionar. Recuerden que hablamos sobre mayordomía y hablamos la semana pasada de una parábola que hay en las Escrituras, la parábola de las 10 minas. Dice que había un hombre que se fue lejos para recibir un reino y volver, y llamó a Dios de los suyos y les dio minas y les dijo, vayan y negocien. Y cuando él vino, después de recibir el reino, llamó a todos los que le había dado las minas. Y él le dijo, bueno, denme el resultado. Cuando vino el primero, le dijo, Señor, tu mina ha ganado otras 10. Luego vino el segundo y le dijo, mira, las 5 que me diste aquí tiene otras 5. Pero vino uno que le dijo, bueno, Señor, me diste una, pero yo la guardé. Y el Señor entonces le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo y que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quítenle la mina y désenla al de las 10 minas. Ellos dijeron, Señor, pero ya él tiene 10. Y él les dijo, todo el que tiene se le dará más, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Pero básicamente eso lo que significa es, al que tiene y ha sido fiel, se le dará más. A ellos se le dio algo y ellos fueron fieles y se le dio más. Ahora, al que se le da algo y es infiel, aún eso poco se le quitará. ¿Quieres ser bendecido? Hay que ser fiel. Como dice el libro de Santiago capítulo 4, pedimos y no recibimos porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites. O sea, queremos tener riqueza, queremos ser bendecidos, pero ¿para qué? Como vimos en esos testimonios, esos hombres utilizaron su riqueza para expandir la obra de Dios. ¿Qué fue lo que dijimos al principio? Todo lo que tenemos es para que sea útil para los planes de Dios. Si nosotros entonces como administradores somos personas confiables, que Dios sabe que lo que Él deposita en nuestras manos lo vamos a utilizar para hacer el bien a los demás, para expandir el evangelio del reino, para ayudar a los pobres, para ayudar a los necesitados, entonces Dios nos va a bendecir. Ahora, si queremos esas cosas para comprarnos un yate, para comprarnos un Ferrari, pues bueno, ¿sería eso un buen administrador? Estos 3 hombres eran hombres que tenían en alta estima la palabra de Dios y la fidelidad a Dios era un principio para ellos inquebrantable. El libro de Malaquías, capítulo 3, dice, traigan todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y pruébenme en esto, dice el Señor de los ejércitos, y yo voy a abrir las ventanas de los cielos, voy a derramar bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Y no solamente eso, también voy a reprender al devorador. Y este texto, así como otros que vamos a ver, nos establecen el orden de cómo son las cosas si queremos ser bendecidos. Lo primero que dice es, trae los diezmos al alfolí. O sea, lo primero que tú tienes que hacer es ser fiel. Eso es lo primero. Primero viene tú ser fiel. Y luego entonces el Señor va a abrir la ventana de los cielos, va a derramar bendición hasta que sobreabunde y va a reprender al devorador.
No sé si ustedes han sentido en algún momento que aunque recibimos mucho, como que no nos rinde. Y también tal vez hemos visto algunas personas que con poca cosa hacen mucho. Y eso no tiene otro nombre que la bendición de Dios sobre la vida de la gente. Cuando la bendición de Dios está sobre ti, no importa lo poco que sea, vas a poder hacer mucho. Cuando la bendición de Dios no está contigo, puedes recibir cualquier cantidad de dinero y eso se vuelve poco. Es como arena en las manos. Oye, pero yo acabo de recibir 100,000 pesos y yo no sé en qué lo gasté. Se fueron. Si lo cambiaste, se fueron. ¿Qué has hecho? ¿Tienes más bienes? ¿Has comprado cosas? No, se fueron. Y ese texto de voy a reprender al devorador se refiere precisamente a eso. Muchas veces en nuestra vida, cuando no tenemos la bendición de Dios sobre nosotros, producimos mucho dinero, pero siempre hay un problema. Siempre hay una situación que hace que ese dinero se vaya, que ese dinero que llega no podamos aprovecharlo. Y eso es lo que significa, voy a reprender al devorador. Voy a reprender esa situación que hace que las cosas que recibes no te ayuden a prosperar. Y todo eso tiene que ver con el principio de la 10ª parte. Recuerden que es un principio de mayordomía. Recuerden que hablamos de que el número 10 representa la totalidad y cuando le decimos a Dios, Señor, te voy a entregar la 10ª parte, le estamos diciendo, Señor, tú eres dueño de todo. Es un principio de mayordomía, es un principio de administración. Es el primer paso para comenzar a ser fiel. El Señor te entrega el 100%, ¿qué vas a hacer con ellos? Lo primero que debemos hacer es devolver al Señor la 10ª parte y el Señor entonces bendecirá el 90% que nos resta. Sexto principio es la ley de la honra. Hay un texto en Efesios capítulo 6, verso 1 al 3 que dice, Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, que es el primer mandamiento con promesa. Entonces te va a ir bien y vas a ser de larga vida. Aquí volvemos a ver nuevamente el orden. ¿Qué requiere el Señor? Honra a tus padres. ¿Y qué va entonces el Señor a hacer? Te va a ir bien en la vida y vas a tener larga vida. La palabra honrar a los padres, lo que significa es que nuestros padres sean personas honorables, distinguidas delante de nuestros ojos. La palabra honra es la palabra kabod y es una palabra que hace referencia a algo pesado, a alguien que tiene peso y no a algo que es ligero ante nuestros ojos. La forma básica en que honramos a nuestros padres es teniendo cuidado de sus necesidades económicas y llevando a cabo acciones que levanten su dignidad y su nombre. Recuerden que cuando estudiamos los 10 mandamientos, hablamos de que el 5.º mandamiento, que es honrar a padre y madre, estaba en la primera de las 2 tablas. Y eso nos habla de lo relevante que es este mandamiento. En la segunda tabla están los 5 mandamientos que están relacionados con el prójimo. No matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no codiciarás. Pero ese primer mandamiento, ese 5.º mandamiento que está relacionado también con un ser humano y con el prójimo, no está en esa segunda tabla, sino que está en la primera tabla junto con los mandamientos que están relacionados con Dios. Y eso nos debe hacer entender que nosotros no podemos tener una adecuada relación con Dios si no aprendemos a honrar a nuestros padres. Parafraseando un texto de las Escrituras dice, si tú no sabes
honrar a tus padres, a quienes ves, ¿cómo vas a honrar a Dios, tu Padre, a quien no ves? Otro aspecto que muestra la importancia de esta ley de la honra y de la seriedad de honrar a nuestros padres es que el incumplimiento de esta estaba dentro de los pecados que tenían una mayor repercusión. El incumplimiento de la honra a los padres estaba penado con la pena capital. Su castigo era la muerte. No es de que, mira, deshonraste a tus padres, te vas a quedar una semana sin ver televisión, te voy a quitar el Nintendo, no vas a jugar tu juego favorito, te voy a quitar el Netflix, no vas a ver la serie que tanto te gusta. No, su castigo es la pena de muerte. No solamente eso, sino que en el libro de Deuteronomio, capítulo 27, hay una maldición que recae sobre toda persona que deshonra a sus padres. Dice Deuteronomio 27, 16, maldito el que deshonrare a su padre y a su madre, y todo el pueblo dirá amén. Parte de la promesa del mandamiento es que si honramos al Señor, nos va a ir bien. Si honramos a nuestros padres. Ahora, si deshonramos a nuestros padres, hay una maldición que nos va a perseguir y nos va a ir mal. Entonces yo pregunto, ¿estás teniendo cuidado de las necesidades económicas y materiales de tus padres? ¿Cuándo fue la última vez que le llevaste una compra o los llevaste a ellos de compra para que escogieran las cosas que necesitan? ¿Cuándo fue la última vez que le compraste sus medicamentos? ¿Cuándo fue la última vez que le diste dinero en efectivo para que ellos lo gasten en lo que desean o necesiten? Bueno, pero estamos hablando de finanzas, de mayordomía, porque estamos hablando de honrar a los padres. Parte de lo que el Señor requiere de nuestra fidelidad y del uso adecuado de nuestros recursos es que utilicemos nuestros recursos para honrarlo a Él, pero parte de nuestra obligación es cuidar de nuestros padres. Si no estamos cuidando de nuestros padres, entonces estamos siendo malos administradores. Cuando las cosas son importantes, no podemos dejarlas para el día que nos salga del corazón. No, es que yo lo hago cuando me sale. El día que yo lo siento, entonces yo voy donde mami y dejo caer algo. El día que me nace, yo me manifiesto. Pero no funciona así. Porque somos pecadores, vivimos en un mundo caído y no siempre nos van a hacer las cosas correctas. Entonces, cuando venimos aquí y aprendemos cuáles son las cosas correctas, no las dejamos para hacerlas el día que nos nazca. Usted lo que debe coger su celular y poner en su calendario y decir, todos los 15, cada quincena, yo debo ir a casa de mis padres y manifestarme. Dígame, saque su celular, haga la nota. No es el día que usted se recuerde, no es el día que el Espíritu Santo haga una obra transformadora en su vida. No, es algo que usted debe hacer constantemente. Porque sus padres tuvieron cuidado de usted. Y ahora usted debe cuidar de sus padres. Y eso es justo. De hecho, uno de los textos que habla de honrar a los padres dice que debemos obedecer a nuestros padres porque es justo. Es lo mínimo que se merece. Yo cuidé de ti, te di comida, te eduqué, te crié 20 años.
25, 30, 35. Entonces, lo menos que tú puedes hacer ahora es cuidarme los 5 de vejez que voy a tener, o los 10. No voy a tener 50 de vejez, probablemente. Entonces, si yo te crié todos esos años y me hice cargo de ti, ¿por qué tú no puedes hacerte cargo de mí? Eso es justo. Pregunto a los jóvenes y adolescentes, ¿cuándo fue la última vez que le diste dinero a tus padres? No, pero yo no trabajo. No, nadie ha dicho que tiene que trabajar. Estamos preguntando, ¿cuándo fue la última vez que honraste a tus padres con recursos? Yo hablaba con David en estos días y le decía, del dinero que tú recibes, debes separar algo de dinero para tus padres. ¿Tus padres lo necesitan? Probablemente no. Pero tú sí necesitas aprender a honrar a tus padres. Como decía John D. Rockefeller, si yo no hubiera diezmado de mi primer dólar, no hubiera diezmado de mi primer $1,000,000. Entonces es el mismo principio. Si tú no aprendes a honrar a tus padres con tu primer dólar, no vas a honrar a tus padres cuando tengas $1,000,000. Entonces los hijos necesitan aprender a darle dinero a sus padres, a sus abuelos, a las personas que son importantes para ellos. No estamos hablando de cantidad, estamos hablando del ejercicio. Recuerden que tanto en lo que estamos hablando ahora como en lo que hemos estudiado en el libro de Santiago, estamos hablando de cómo podemos llevar nuestra fe a la vida práctica. La fe se ejercita, los mandamientos se ejercitan. Entonces nosotros no podemos esperar que nos suceda algo glorioso, que nos saquemos la lotería para entonces nosotros querer honrar a nuestros padres. No se trata de eso, se trata de honrarlos de manera constante, de manera frecuente. O no dicen las madres, ay, mi hijo, ya está muy bonita la nevera, pero yo lo que quiero es que tú me vengas a ver durante el mes. Yo lo que quiero es que tú me atiendas durante todo el año. Y no que el día de la madre te vuelva loco comprándome cosas. Tráeme todas las cosas, pero ven durante el año. Yo lo que quiero es verte. Entonces, honrar a los padres se trata de eso. Recuerden que dijimos que la palabra honra significa que algo sea pesado. Eso significa que tus padres, tú sientas peso por ellos. Que tú sientas la responsabilidad de hacerles sentir bien. Que tú sientas el peso de honrarlos. Que tú tengas el peso de recordarte de ellos, de hacer cosas que a ellos le hagan sentir bien. Se trata de aprender a ser generosos. Y a eso se aprende practicando. No importa qué cantidad de dinero tengas, siempre debes ser generoso con tus padres. De hecho, el que maneja presupuesto o tiene un presupuesto familiar, está muy bien que lo primero que tú pongas arriba sea, bueno, recibí tanto, lo primero que hago es separar el diezmo. Excelente, la 10ª parte, el principio de mayordomía. Pero también en ese presupuesto debe haber una segunda parte que diga, esto es para honrar a mis padres. Y como le digo, no estamos hablando de llevarle 10,000 pesos cada vez que tú vas, ¿verdad? Porque no todo el mundo puede hacer eso. No estamos hablando de que cada vez que vas le vas a llevar una compra. Tampoco estamos hablando de eso. Simplemente es ejercitarnos en
tener cuidado de ellos. A mi papá le gustan las manzanas. Yo me paro en el camino y le compro una manzana y se la llevo. Mire, papi, le traje esta manzana. ¿Cuánto costó la manzana? 50 pesos. Pero no es el costo, es cómo él o cómo ella se va a sentir, porque usted cuando iba de camino se detuvo y le compró la manzana y se la llevó. ¿Se va a sentir? Honrada. Es la atención, es el cuidado. No es un asunto de dinero, es un asunto de principio, de cuidado, de aprender a honrar a los padres. En el libro de Marcos, capítulo 7, hay un relato que Jesús hace referencia hablando de lo que hacían con los padres. Le dice Jesús a los fariseos: ustedes han dejado los mandamientos de Dios y se han aferrado a sus propias tradiciones. También les decían: ustedes invalidan el mandamiento de Dios para establecer su propia autoridad, porque Moisés había dicho: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre y a su madre, de cierto morirá. Pero nosotros enseñan que si un hombre dice al padre o a la madre: todo el dinero que pudiese usar para ayudarte, lo he prometido como corbán, ya lo demandáis nada más a favor del padre o la madre, invalidando así los mandamientos del Señor. ¿Qué significa ese texto? Ese texto significa que el corbán era algo legal que ellos utilizaban, y lo que significaba era que un hijo, el dinero que tenía o las propiedades que tenía, la prometía como ofrenda al Señor. Eso era algo ya, un voto sagrado. Y nadie podía tocar eso, eso era intocable. Ni siquiera los padres, independientemente de la necesidad que ellos pudieran tener. Entonces muchos malos hijos, para no ayudar a sus padres, cogían todos sus bienes y decían: no, yo lo que tengo es del Señor. Para que ustedes vean, dijimos que todo es del Señor. Dijimos que los bienes que tenemos son para honrar al Señor. Y el que hacía la promesa de Corbán decía: lo que yo tengo es del Señor. No puedo ayudar, porque lo único que tengo es el 10. No puedo hacer más que eso. Y yo tengo que cumplir con Dios, porque Dios necesita mi dinero. Dios se va a sentir agradado cuando yo lleve el diezmo al templo. Pero mi hijo, mira, si no me bebo esta pastilla, me voy a morir mañana. I'm sorry for you, mami. Tengo que cumplir con el Señor. ¿Es? Amén, muchacho. Dios necesita nuestro dinero. Usted no necesita nuestro dinero. Ese texto lo que significa es: tú puedes fielmente cumplir con Dios, pero si no estás cumpliendo con tus padres, estás siendo un mal administrador. Porque Dios no necesita tu dinero. Dios no necesita tus recursos. Dios no necesita tus atenciones, pero tus padres sí. Y muchas veces nosotros, con los recursos que tenemos, obviamente el Señor tiene la preferencia, pero muchas veces somos tan religiosos que preferimos, si lo único que hubiera fuera el diezmo, preferimos traer el diezmo a la iglesia que comprarle una medicina a los papás de nosotros. Y ese es el equilibrio que nosotros debemos aprender a tener. No es cumplir con el Señor por cumplir. Es reconocer que debemos cumplir con el Señor, pero que también el Señor
nos ha dejado la responsabilidad de honrar a nuestros padres. Mira ese texto de 1 de Timoteo, capítulo 5, versos 3 y 4, dice: reconoce debidamente a las viudas que de veras están desamparadas. Pero si una viuda tiene hijos o nietos, que éstos aprendan primero a poner en práctica su religión, cumpliendo sus obligaciones con su propia familia, y que correspondan así a sus padres y abuelos, porque eso agrada a Dios. Primera de Timoteo, capítulo 5, versos 3 y 4. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, porque la iglesia se ocupaba de las viudas. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, oye, la lista de la viuda está como larga. Aquí hay 50 viudas, pero esa no es doña Josefa. Pero el hijo de ella tiene 3 colmados. ¿Y por qué nosotros tenemos que mantener a doña Josefa? Pero el hijo de ella es un gran empresario y está aquí en la lista de la iglesia, que hay que llevarle la compra porque si no la doña no come. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, verifica cuáles son las viudas que realmente lo son. Verifica cuáles son esas mujeres que no tienen un hijo que tenga que hacerse cargo de ella, un nieto si no tienen hijo que se haga cargo de ella. Porque si es así, son ellos los que tienen que aprender a poner en práctica la fe que dicen que tienen. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Quienes tienen que hacerse cargo de la viuda son sus hijos. Y si no tiene hijos, sus nietos. Ellos deben cumplir sus obligaciones. No es si tú quieres, es tu obligación. Y deben corresponder así a sus padres y a sus abuelos, porque eso agrada a Dios. Entonces, primer principio, todo fue creado para la gloria de Dios. Dios es el dueño de todo. Nosotros no somos dueños de nada, solo somos administradores. Todo lo bueno proviene de Dios. Y ya con eso entonces, nosotros podemos entender por qué debemos cumplir la ley de la 10ª parte. Y cuando nosotros entonces entendamos eso, vamos a entender por qué nosotros debemos cumplir con la ley de la honra. El texto que leímos al principio de Proverbios capítulo 3, versos 9 y 10, dice: honra al Señor con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. Nuevamente se ve el mismo orden. Lo primero que debemos hacer es honrar al Señor, y el Señor entonces nos va a dar abundancia y nuestros lagares rebosarán de mosto. Ahora, la realidad es que en la práctica muchas veces nosotros queremos que funcione de manera inversa. Yo estoy esperando que mis graneros se llenen con abundancia y mis lagares de mosto, entonces yo voy a honrar al Señor con mis bienes. Ahora no tengo suficiente. Cuando tenga más, yo voy a ser fiel al Señor. Cuando me aumenten el salario, cuando mi jefe me ascienda, cuando yo consiga otro trabajo, entonces yo voy a diezmar. No te van a ascender. No vas a conseguir otro trabajo.
Porque no, el negocio no es así. No es, Dios, dame para yo dar. Tú tienes que darle al Señor para que el Señor te dé. En eso consiste el principio de mayordomía. Recuerden que dijimos, no le damos al Señor nada que Él nos haya dado primero. Si recibimos algo, aunque sea poco, fue porque primero Dios nos lo dio. Y ese poco, el Señor está esperando que nosotros seamos fieles. Somos fieles cuando le entregamos la parte que le corresponde a Él y somos fieles cuando honramos a nuestros padres con eso. Entonces, cuando en ese poco nosotros somos fieles, entonces el Señor va a hacer como hizo con John D. Rockefeller. ¿Quiénes quieren que el Señor haga eso con ellos? Amén. ¿Ahí qué usted tiene que hacer? Ser fiel. ¿Estás cumpliendo con la ley de la 10ª parte? ¿Estás cumpliendo con la ley de la honra? No había nadie anotando fecha en su celular. Yo sé que ustedes tienen buena memoria, ¿eh? No es para teorizarlo, hermano, esto. Para que usted anote la fecha y vaya a honrar a sus padres. Si no lo estás haciendo, hoy es un buen día para iniciar. Y iniciamos este servicio con una oración por el pastor. ¿Cierto? ¿Cuántos se preocupan por el pastor? A ver, levanten la mano, que quiero verlo. Pero levántela. Veo unos cuantos que no se preocupan mucho. Pero déjame, no tengo el celular. Tírame una foto ahí, mándasela al pastor. Estamos hablando de que nuestra fe muchas veces es muy teórica. Y en Santiago capítulo 2, acompáñenme, puedo buscarlo. No hemos llegado ahí en el estudio, pero cuando lleguemos ahí, Santiago 2, capítulo 14, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá su fe salvarle? Y si un hermano o una hermana o el pastor está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros dice: yo amo al pastor, pero vaya en paz, y no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Es bueno que oremos por el pastor, pero es bueno que caigamos allá de vez en cuando. Pastor, agárrese de ahí. Pastor, mire lo que le traje. Y estoy utilizando ese ejemplo porque es algo real que sucedió esta mañana, pero no es exclusivo del pastor. El texto de Santiago lo que está diciendo es: si tú estás orando por un hermano que está enfermo, que está interno, que está en malaria, pues bien, ora y manifiesta. ¿O no es eso lo que haría un buen administrador de los recursos de Dios? ¿Para qué el Señor nos dio los recursos? El Señor nos dio rodillas para orar, pero nos dio recursos
para hacer. Entonces, ¿es bueno orar? Sí, pero es mejor hacer. Es bueno orar, pero es mejor hacer. Entonces, cuando usted ore por el pastor, manifiéstese con el pastor. Cuando usted ore por un hermano, manifiéstese con el hermano. Usted verá cómo va a estar esta iglesia llena. Bueno, mire, cuando yo me enfermo aquí, 40 gente. Soy canasta y canasta de cosas. Ahora estoy yo que me quiero enfermar todos los meses. Eso hace un buen administrador de los recursos del Señor. Eso nos deja el camino abierto para la tercera parte, que vamos a hablar de ¿cuál principio que va? Vamos para el 7. No, el quinto es la ley de la 10ª parte. Y el sexto es la ley de la honra. Y el séptimo es la ley de la justicia. Ayudar al pobre y al necesitado.